Senhoras e senhores, temos o prazer e a satisfação de ter hoje em nosso convívio o professor Rubens Saul Stiglitz. O professor Stiglitz é doutor em Direito, professor titular por concurso internacional de contratos civis e comerciais, do curso de promoção orientado sobre contrato de seguro da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Buenos Aires. Foi professor titular de Direito Civil 3, Contratos, na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata, professor visitante dos cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid, Espanha, e professor visitante da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Rosário, Colômbia. Autor de mais de 17 livros e mais de 100 artigos. Seu livro Derecho de Seguros obteve em 1998 o Prêmio Academia Nacional de Direito, correspondente à melhor obra jurídica dos anos de 97 e 98. Acrescento ainda que tive a oportunidade de estar presente com o professor Rubens Stiglitz em vários congressos, uma das maiores autoridades em direito seguro e uma das maiores autoridades em direito do consumidor na América do Sul e no mundo ocidental. Com vocês, é com imenso prazer e grata satisfação que recepciono em nome do Instituto o professor Rubens Stiglitz. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente del Instituto Brasileño de Derecho de Seguros, Ernesto Cyrulnik. Quiero agradecerle que me haya seleccionado y con eso honrado para que yo pueda participar de este formidable congreso. Quiero felicitar al señor presidente por la selección de los temas y obviamente, salvo mi excepción, por la notable selección de oradores. Quiero desearle al Instituto de Derecho de Seguros el éxito que merece, tanto fervor y tanto talento puesto al servicio del derecho de seguros. Me han asignado como tema el contrato de seguro como contrato por adhesión. Y cuando decía que felicitaba a la organización por la selección del tema, es porque si de algo no tengo duda, es sobre lo que insinuó mi amigo el profesor Venosa. La cuestión que se me ha asignado tiene íntima vinculación con un tema del año 2000, con un tema de la generación de ustedes. Mi generación, todo lo que puede hacer, Venosa sabe de mi recorrido por tantos estados de Brasil. Con Venosa hemos estado juntos en tantos congresos, que todo lo que podemos hacer los integrantes de mi generación son dejar algunas imágenes, son dejar algunos interrogantes. Eso es todo. No esperen ni tengan expectativas crecidas, muy especialmente por la generosa presentación de que he sido objeto. Porque en una ciencia social no hay verdades lineales, ni vengo yo de mi país con verdades que me han sido reveladas. Si ustedes tienen dudas, yo vengo aquí a sumar mis dudas a las de ustedes.
Hecha esta aclaración, creo que cabe a las primeras reflexiones hacer alguna otra. No veamos en el contrato por adhesión ni a un enemigo ni a un adversario. Yo creo que al contrato por adhesión le tenemos que dar una cordial bienvenida, porque es una modalidad contractual que se corresponde con la comercialización en masa. Y no hay manera de comercializar en masa que no sea a través de contratos por adhesión a condiciones generales. No hay manera de negociación masiva que no sea a través de contratos con cláusulas predispuestas. En consecuencia, amigos míos, no debemos confundir el contrato por adhesión con los aspectos patológicos de los contratos. Porque si bien es cierto que uno de los temas que me ha sido encomendado ha sido el de las cláusulas abusivas, la gente de mi generación sabe que ya existían cláusulas abusivas cuando todavía no hablábamos de contratos por adhesión, cuando solo hablábamos de contratos discrecionales, cuando nos tenían engañados y nos decían que los contratos discrecionales son aquellos que se celebraba entre libres e iguales. Ni siquiera en mis tiempos de estudiante, en la década del 50 y 60, existían libres ni existían iguales. Lo que pasa que hoy, en el 2000, se pone de manifiesto otra realidad socioeconómica que se proyecta al derecho. Entonces, no confundamos el aspecto patológico del contrato por adhesión, que son las cláusulas abusivas, con la modalidad que se presenta en el año 2000 para contratar. El contrato discrecional, amigos míos, es, como dice la gente joven, lo que fue, es lo que queda. Hoy, casi todos los contratos se realizan, se formalizan, se perfeccionan, se concluyen a través de formas predispuestas, a través de condiciones generales, a través de tipos constantes. Otra aclaración en este prólogo. Hay algo que tampoco debemos confundir y que es lo relativo a que el contrato por adhesión no pone de manifiesto sino una modalidad de contratación, solo una modalidad de contratación. Es una nueva forma que adopta la contratación. No quiero caer, por el respeto que me merecen los juristas brasileños, mexicanos y colombianos presentes, en algunas afirmaciones elementales y primarias, como ser los caracteres que caracterizan a esta nueva modalidad de contratación. Pero hay algo que nos puede ser útil para lo que sigue. Si decimos que el contrato por adhesión
se caracteriza porque es un contrato predispuesto. El primer carácter que aparece es que es unilateral. No es ninguna novedad que les diga que el contrato de seguro es un contrato por adhesión. Por lo menos según la Ley de Defensa del Consumidor sancionada en mi país en 1994, el contrato de seguro es un contrato por adhesión. Siguiendo las reglas, siguiendo las directivas y principios de la mejor legislación de América, me refiero al Código de Defensa del Consumidor, del que hace unas semanas se cumplieron 10 años de vigencia, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, tenido en cuenta por la Comunidad Económica Europea al tiempo de sancionar en 1993 tal vez una de las directivas más importantes, la Directiva 93-13. Lo que se tuvo como fuente fue el Código de Defensa del Consumidor. Señala que para que haya contrato de consumo se requiere que uno de los sujetos que podemos denominar a partir de este momento usuario, consumidor, asegurado, sea una persona física o jurídica y que la otra parte, en este caso el asegurador, sea necesariamente, por lo menos en mi país, una persona jurídica. Y que el contrato se celebre a título oneroso. Y obviamente su objeto, la materia de que trata, va a ser la prestación de un servicio asegurativo que desde el punto de vista de la serie causal de procesos económicos se agota en la persona del asegurado o del beneficiario según el caso. En consecuencia, el contrato de consumo, el contrato de seguro es un contrato de consumo y por lo tanto en mi país está regido por una ley especial y además por la Ley de Defensa del Consumidor. Pero también se dice del contrato por adhesión de que es rígido. Y claro, ¿cómo no va a ser rígido si es un contrato predispuesto? Si es un contrato predispuesto, la misma expresión señala, pone énfasis en que está dispuesto por anticipado. Y lo que está dispuesto por anticipado es lo esencial del contrato de seguro, que son las condiciones generales. Van a ver ustedes que el contrato de seguro solo puede ser negociado individualmente, como dice la Comunidad Económica Europea, solo en muy pocos aspectos. En aquello que nosotros decimos avenant, decimos endosos, decimos anexos. En aquellas escasas cláusulas por las que el asegurador y el asegurado se ponen de acuerdo, rehabilitando el principio de los contratos discrecionales, se ponen de acuerdo en que determinada condición general, determinada cláusula predispuesta va a ser modificada, va a ser extendida, va a ser restringida, reducida a través de una condición particular. Entonces, a manera de síntesis, si yo diría cuál es la característica esencial del contrato de seguro, por tratarse de un contrato por adhesión, es que está suprimida la tratativa precontractual. No existe la más remota posibilidad de que el asegurando en etapa precontractual intente la modificación del texto de las condiciones generales, porque las condiciones generales no solo que son predispuestas, sino que son rígidas. Se toman o se dejan tal como son ofrecidas por el asegurador. Entrando al segundo tema, no quiero dejar de afirmar algo que parece ser una verdad de perogrullo. ¿Y qué es esto?
Nosotros, si hay algo que no podemos invocar en el contrato de seguro, es que somos inocentes. Amigos míos, no somos ni inocentes ni ingenuos. Ya sea como abogados internos de empresas aseguradoras, ya sea en el ejercicio de una actividad de gerenciamiento de un área de una empresa aseguradora, ya sea como apoderados externos de una empresa aseguradora, si hay algo que no podemos invocar es inocencia cuando estamos hablando del contrato de seguro. Si nos mentimos a nosotros mismos, esta exposición no tendría ninguna utilidad. Esta exposición tiene alguna utilidad en la medida que el expositor y todos ustedes nos miremos a los ojos y confesemos que no somos inocentes frente al contrato de seguro. Y ahora van a ver por qué. Se dice genéricamente que hay algunos aspectos de las empresas aseguradoras que chocan contra los códigos de defensa del consumidor o contra las leyes que protegen a los consumidores o a los usuarios. Se dice que el principal problema en etapa precontractual es el defecto de información de los aseguradores, de sus productores o de sus agentes institorios, o sea, de sus representantes, en el vínculo naciente con quien hasta ese momento es asegurando o asegurable. Y yo creo que es rigurosamente cierto. Creo que es rigurosamente cierto. Sería demasiado fuerte decir que el asegurador, en ocasiones, el productor o su agente institorio omiten información. Sería demasiado fuerte decir que lo hacen dolosamente, pero lo hacen. Aún cuando sea culposamente, lo cierto es que la información dolosa o culposamente omitida tiene por destinatario a un asegurando. Yo sé que lo propio acontece al revés. Yo sé que hay asegurandos que omiten declarar cuestiones esenciales al tiempo del perfeccionamiento del contrato. No se me oculta, porque vivo del ejercicio profesional, que hay asegurados que al tiempo del perfeccionamiento del contrato y a partir de entonces omiten circunstancias que agravan el riesgo. Tampoco debemos ser inocentes en eso, cuando somos abogados de asegurados. Tampoco debemos ser inocentes en eso. Pero claro, hay veces que al asegurador en la información o en la publicidad se le va la mano, se excede. Y ahí es donde yo les digo, amigos, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil los ayuda. La Ley de Defensa del Consumidor argentina nos ayuda. En mi país hay aseguradoras que hacen publicidad engañosa. Hay aseguradoras que hacen publicidad televisiva, por radio, por cine, por radio, donde se dice, se da el nombre del asegurador y se dice siempre paga. Hay aseguradoras que hacen otro tipo de publicidad engañosa y que, por ejemplo, dicen que el contrato se puede celebrar por teléfono sin necesidad de verificación previa. Es la antítesis de la técnica aseguradora. No verificar el siniestro, no verificar el riesgo a contratar, cuando una de las posibilidades es que el seguro se haya tomado porque el siniestro ya se verificó. ¿Por qué les digo el Código de Defensa del Consumidor es un aliado
en Brasil, la Ley de Defensa del Consumidor argentina es un aliado en mi país. Porque así como el Código de Defensa del Consumidor de Brasil tiene un artículo 6, apartado 3, donde se obliga imperativamente al fornecedor a la producción de una información adecuada y veraz, y además clara, se dice que se debe especificar las características. Lo que quiero decir es que si hay alguna información sumamente importante en la relación asegurativa, es la relativa a la extensión del riesgo, lo que la doctrina denomina la determinación del riesgo. El riesgo debe ser individualizado y debe ser delimitado. Y debe ser delimitado en el tiempo, y debe ser delimitado en el espacio, y debe ser delimitado subjetivamente. Y el asegurado no debe ignorar. El asegurado debe saber cómo se contrata. Cómo se contrata. De la misma manera como en el contrato de servicios médicos, hoy, en mi país, la jurisprudencia es pacífica en el sentido de que el cirujano debe advertir al paciente, el anestesista debe advertir al paciente todos los efectos derivados de una intervención quirúrgica o de una anestesia general o local respectivamente. Lo propio debe acontecer en el contrato de seguro. No sé en Brasil, pero en la República Argentina, el contrato de seguro, dentro de los contratos típicos y atípicos, es el contrato que más desprestigio tiene. Que más desprestigio tiene. Entonces, contribuye al desprestigio del contrato de seguro la publicidad engañosa. Por eso, repito, el Código de Defensa del Consumidor los ayuda a ustedes, la Ley de Defensa del Consumidor nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque la publicidad en Brasil y la publicidad en mi país son vinculantes. Se integran al contrato. Y esto es muy importante. Es muy importante porque si algún mensaje tiene que surgir de este Congreso, es la necesidad de moralizar el contrato de seguro. En el sentido de que el cirujano debe advertir al paciente, el anestesista debe advertir al paciente todos los efectos derivados de una intervención quirúrgica o de una anestesia general o local respectivamente. Lo propio debe acontecer en el contrato de seguro. No sé en Brasil, pero en la República Argentina, el contrato de seguro, dentro de los contratos típicos y atípicos, es el contrato que más desprestigio tiene. Que más desprestigio tiene. Entonces, contribuye al desprestigio del contrato de seguro la publicidad engañosa. Por eso, repito, el Código de Defensa del Consumidor los ayuda a ustedes, la Ley de Defensa del Consumidor nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque la publicidad en Brasil y la publicidad en mi país son vinculantes. Se integran al contrato. Y esto es muy importante. Es muy importante porque si algún mensaje tiene que surgir de este Congreso, es la necesidad de moralizar el contrato de seguro. La tercera parte de mi exposición me fue solicitado otra cuestión, las cláusulas abusivas. Brasil, en Sudamérica, es pionero. A partir de 1990, un día, según me relataron,
según me relataron dos de sus creadores, se le solicitó a profesores de distintas universidades de Brasil la redacción del Código de Defensa del Consumidor. Y eso realmente fue una noticia notable. Fue una noticia notable. Porque fue única. Brasil define las cláusulas abusivas. Excelente definición. La ley argentina define a las cláusulas abusivas. Pero yo digo, desde un punto de vista más ecuménico, más universal, la definición de la Comunidad Económica Europea tal vez ha logrado poner en evidencia cómo es factible, a través de 3 renglones, definir algo tan difícil como es una cláusula abusiva. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comunidad Económica Europea en 1993? Ustedes saben que la Comunidad Económica Europea dicta directivas. Ustedes saben que esas directivas son meras recomendaciones, pero que al cabo de 5 años, si no son recogidas en el derecho interno, automáticamente de pleno derecho se transforman en derecho interno. Algunos países más rápido, otros con menos agilidad, recogieron, algunos con total fidelidad y otros no tanto, la definición de cláusulas abusivas de la Comunidad Económica Europea, que dice: es cláusula abusiva aquella que tenga por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes. 3 renglones. Un solo país integrante de la comunidad se apartó de una frase de la definición de la Comunidad Económica Europea y fue Francia. Y fue correcto el apartamiento de Francia de un párrafo de la definición. En rigor de verdad, con más precisión, la definición de la Comunidad Económica Europea dice: será cláusula abusiva aquella que tenga por objeto o por efecto, contrariando a la buena fe, provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes. ¿Qué hace Francia? Francia pone a consideración de sus operadores jurídicos y una de las mentes más lúcidas del número 12 de la Universidad de París, un discípulo de François Chabat, Denis Massot, escribe uno de los artículos más notables de 1998. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes qué agudeza. Una cláusula que limita la responsabilidad por daños. Una cláusula por la cual el asegurador se reserva para sí el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento y sin expresar causa. Un contrato en que el asegurador se reserva para sí el derecho de interpretar aquellas cláusulas que el asegurado declare que son dudosas. Un asegurador que se reserve para sí el derecho de reajustar el premio durante el plazo de duración material del contrato. Y no sigo porque tengo vuelo mañana a las 12 del mediodía. ¿No presupone acaso mala fe?
Entonces Denis Massot, discípulo de Chabat, actualizador de la obra de los hermanos Massot, dice: cualquiera sea la cláusula abusiva que estemos examinando, presupone mala fe. En consecuencia, no seamos tan hipócritas de requerir del adherente, de requerir del débil jurídico, expresión utilizada por el artículo 4 de la Constitución de Venezuela, exigir del vulnerable la prueba no solamente de la existencia de una cláusula abusiva, sino que además esa cláusula abusiva contraría la buena fe. Yo les podría, en unos pocos minutos, hacer un muestreo de cláusulas abusivas, me ha sido solicitado, según la experiencia de mi país. Por ejemplo, en mi país está excluida de cobertura los siniestros provocados por dolo o culpa grave del asegurado. En las pólizas de seguro automotor, en mi país, pólizas aprobadas por la Superintendencia de Descontrol de la Actividad Aseguradora, se dice que está excluida de cobertura aquellos siniestros provocados por dolo o culpa grave del asegurado o del conductor. Fíjense ustedes que el conductor no es el asegurado. Y si la ley de seguros, que es de una ley de orden público y que contiene normas imperativas y normas relativamente imperativas, dice que están excluidos de cobertura los siniestros provocados por dolo o culpa grave, eso se denomina técnicamente delimitación subjetiva del riesgo. Y delimitación subjetiva del riesgo significa que está referido a la persona del asegurado. Si por una póliza, aun cuando esté aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, se aumentan los derechos del asegurador y se restringen los derechos del asegurado, eso es una cláusula abusiva. Y así ha sido declarado en mi país. Se ha puesto de moda, después de 30 años, en mi país, la inversión de la carga de la prueba. Los principios de la carga probatoria ahora han sido derogados por cláusulas predispuestas. Se pone en cabeza del asegurado la carga de la prueba de hechos excluidos de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que han dicho tribunales de Córdoba? La cláusula por la que se consagra la inversión de la carga probatoria infringe el principio de defensa en juicio en tanto provoca una excesiva y gravosa dificultad probatoria y conduce al estado de privación efectiva de la defensa o por lo menos a una restricción sustancial de la misma. Se pone en cabeza del asegurado la carga de la prueba de que el hecho está incluido y se libera al asegurador la carga de la prueba de que se trata de un siniestro excluido. En mi país se ha declarado que es cláusula abusiva la prórroga de competencia territorial. Y se dice
que su eficacia se hallará condicionada a su colisión con valores o garantías de alcance subordinante, como lo son aquellos consagrados por la Constitución Nacional, por ejemplo, el de defensa en juicio. Desde hace 5 años, en mi país rige una cláusula que viene exportada por la madre patria, por Estados Unidos, y que se denomina Claims Made. Ahí hicieron una gran presión, un lobby muy importante, los reaseguradores extranjeros. Y para hacer lobby, supongo que hay que mentir. Y la mentira que encontraron es que los reaseguradores extranjeros no estaban dispuestos en aquellos seguros donde se cubría la responsabilidad profesional en mi país, no estaban dispuestos a mantener reservas técnicas por el plazo de prescripción. Que ellos no eran culpables de los extensos plazos de prescripción. En mi país el plazo de prescripción es de 10 años para las acciones personales, de manera que una demanda promovida por un paciente contra una clínica que ha tomado un seguro de mala praxis tiene 10 años de prescripción. Entonces, han concebido una cláusula que se denomina Claims Made y que consiste en que solamente se cubre, supongamos, responsabilidad profesional de los médicos o de los notarios o de los abogados, solamente se cubre aquellos siniestros que se hayan producido durante la vigencia material del contrato, siempre y cuando los reclamos de los damnificados sean efectuados durante la vigencia material del contrato sin consideración al plazo de prescripción. Entonces, si bien es cierto que son seguros muy modernos y que en consecuencia todavía no hubo demandas de nulidad, la doctrina casi es pacífica en el sentido de afirmar que en el seguro contra la responsabilidad civil, la obligación del asegurador, consistente en mantener indemne el patrimonio del asegurado, se extiende hasta la cancelación del débito motivado en la responsabilidad civil incurrida en el hecho acaecido en el plazo de vigencia del contrato. Lo que queremos decir es que el seguro, la cobertura del seguro de responsabilidad profesional debe extenderse hasta el momento en que se extingue el débito del asegurador. Y el débito del asegurador se extingue cuando se extingue el débito del asegurado. Y el débito del asegurado se extingue o por pago o por prescripción. Y la prescripción es decenal. Se ha declarado la nulidad parcial de un contrato de seguro que contenía una cláusula compromisoria y se sostuvo que carece de eficacia por comportar una inadmisible renuncia genérica a la jurisdicción de los órganos estatales, la cláusula por la que se somete a arbitraje todas las controversias posibles. Amigos, luego de este muestreo abuelo rasante de la noción de cláusulas abusivas y algún enunciado de ellas,
corresponde entrar en la última parte, y que es el control sobre las cláusulas abusivas. Existe un control administrativo y un control judicial. En mi país, el control administrativo ha fracasado. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy, hace unos minutos, no seamos inocentes, perdamos la ingenuidad? Los controles administrativos en mi país los realiza la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Y en el Ministerio de Economía se proyecta y se ejecuta un modelo económico. Y en consecuencia era muy ingenuo suponer que una secretaría que sigue los lineamientos, que recibe el guión de un ministerio que dicta el modelo económico, iba a declarar abusivas las cláusulas de los contratos en general. Al punto tal que en 1998 ocurre uno de los episodios más concluyentes en este tema. Tal vez el diario de mayor circulación de mi país, que se llama Clarín, publicó en 2 páginas, muy discretamente, que 20 entidades bancarias ranqueadas operaban con cláusulas abusivas. Ese mismo día, siendo ministro de Economía Roque Macarrone, el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros pide una audiencia. Anuncia el tema y le es otorgada la audiencia para el día siguiente. Lo recibe el ministro de Economía al presidente de la Asociación Extranjera de Bancos, que va acompañado con algunos directores. El ministro los invita a sentarse y se niegan a sentarse. Les pregunta si quieren tomar café y le dicen no, no queremos tampoco tomar café. ¿A qué debo el honor? No hay ningún honor, es un deshonor de su parte que una secretaría que dependa de usted esté investigando si los bancos extranjeros que ayudan a la Argentina con aportes de capital operen con cláusulas abusivas. ¿Con quién se cree usted que está hablando? El ministro de Economía de mi país pidió disculpas y cuando se terminó la entrevista sin darse la mano, ordenó al secretario de Industria y Comercio y al director de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, que se extingan en ese mismo momento la investigación sobre cláusulas abusivas en la contratación bancaria, porque la economía argentina se veía comprometida por la posibilidad de que los bancos extranjeros se vayan de mi país. Entonces, amigos míos, perdamos la inocencia, no perdamos la inocencia, o perdamos la inocencia, la ingenuidad, y digamos la verdad. Mientras exista una influencia perniciosa y nociva de un modelo económico sobre una entidad que debería genuinamente, con transparencia, verificar la existencia de cláusulas abusivas y sancionar la nulidad parcial de las mismas, el control administrativo no existe. Está en la letra de la ley, pero no existe. Fracasa. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestro último refugio?
nuestro último refugio es el que ustedes suponen y suponen bien, el Poder Judicial. El Poder Judicial. Claro, a su vez, abramos otra llave. En el control judicial existen dos modalidades. Una modalidad, tal vez, que a mi juicio sea la mejor, es la de la ley del 1 de abril de 1977 que rige en Alemania. Es la ley AGB-Gesetz y tiene 3 parágrafos. El parágrafo 10, donde contiene una lista de 8 cláusulas abusivas de pleno derecho. Tiene un parágrafo 11 con 16 cláusulas abusivas que pueden ser abusivas siempre y cuando previamente sean apreciadas judicialmente. Y tiene un parágrafo, el 9, donde incorpora, y luego lo hace Brasil, y luego lo hace Argentina, lo que los operadores jurídicos denominamos cláusulas abiertas. Por ejemplo, en el artículo 51 del Código de Defensa del Consumidor, donde hay un enunciado de cláusulas abusivas, ustedes van a advertir, yo ya lo dije en un congreso acá en Brasil, que no todas son cláusulas abusivas, porque hay 2 que son cláusulas abiertas o cláusulas recupero. Resulta que los operadores jurídicos tenemos un mal hábito. Cuando hay un elenco de cláusulas que se dice, estas son nulas de pleno derecho, y otro elenco de cláusulas que dice, estas podrían ser nulas si el juez las aprecia como tales, y resulta que en el ejercicio profesional aparece una cláusula que la consideramos abusiva, pero que no está ni en el elenco de prohibidas ni en el elenco de apreciables, decimos, entonces esta no es ni una cosa ni otra, es una cláusula válida. Y no es así. Por eso Alemania, por eso Brasil, por eso Argentina han incorporado cláusulas que se denominan por la doctrina alemana recupero, porque son normas imperativas, normas que aluden a la buena fe, normas que aluden a la equidad, normas que aluden al equilibrio contractual y que actúan como una red. Todo lo que se escapa, todo lo que no figura en el elenco de cláusulas prohibidas, todo lo que no figura en el elenco de cláusulas apreciables, es tomado por la red. Se llaman cláusulas abiertas o cláusulas recupero. Y entonces son declaradas abusivas porque, como lo dice muy bien el artículo 51 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, infringen la buena fe debida, infringen el equilibrio obligacional, infringen los principios fundamentales del derecho dispositivo. Yo le pido a la presidencia, ya que llego de tan lejos, y me regala 5 minutos. Yo sé que se ha vencido el plazo, tengo una niña que me hace gestos. En sí no hay limitaciones. No hay limitaciones horarias. No hay limitaciones. Yo lo lamento por ustedes que no haya limitaciones horarias. Son los últimos minutos. Es para contarles algo que me pasó. Desde un punto de vista, si ustedes quieren académico, si ustedes quieren profesional, yo me sentí muy bien un día que conocí a una mujer formidable, Mary Azcuénaga, que es la comisionada federal de la Trade Commission de Washington. La conocí en Buenos Aires y me dijo, ella es la encargada del control de los contratos por adhesión y de las cláusulas abusivas en Washington, el tema es estadual, y me dijo, cuando usted quiera visíteme. Y un día quise, y la fui a visitar. Me dijo,
¿de qué vamos a hablar? Le dije de algo que me tiene muy preocupado. ¿Cuál es el tema? Le dije la multiplicación de las cláusulas abusivas. Entonces, mire, le propongo algo. Era un martes. Me dice, el jueves por la mañana, en la en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, hay una conferencia sobre ese tema, o algo vinculado a ese tema. Se llama Análisis Económico del Contrato. ¿Por qué no se va a la Escuela de Derecho en la Universidad de Yale? La conferencia la va a dar su decano, Guido Calabresi. Y nos vemos por la tarde. Fui a Nueva York, tomé un tren de 1 hora a New Haven, fui a la Escuela de Derecho y fui un auditor más de una clase sobre análisis económico del contrato. Esa clase tomé nota y yo les quiero leer unos pocos párrafos de una clase dictada por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Explicando qué es el análisis económico del contrato, dijo estas cosas. Que el análisis económico del contrato le asigna un rol jerárquico a la riqueza. Primer punto. Que su eje argumental está constituido por la eficiencia. Y que a la eficiencia hay que entenderla como la maximización de las utilidades y la minimización de los costos. Agregó, de allí que considere que el derecho debe limitar su función a garantizar la seguridad y la libertad del mercado, negándole al Estado toda función reguladora. Por lo que el desenvolvimiento esencial de la propuesta del análisis económico del contrato consiste en el reconocimiento de un estado mínimo, esa es la expresión que utilizó. Incluso más, en la Facultad de Derecho afirmó que el derecho no es más que una estructura redundante y superflua. Afirmó que lo que debían alcanzar los estudiantes del posgrado era el contrato perfecto. Y explicando qué es lo que se entiende por contrato perfecto, afirmó que de una vez por todas los operadores jurídicos debemos terminar con la incertidumbre que deriva de contratos negociados individualmente que deben ser sustituidos por textos uniformes o estandarizados mediante el establecimiento de condiciones generales. Entonces, algún intento, había abogados peruanos, había abogados uruguayos. En algún intento se dijo, pero mire, que esto va a provocar cierta reacción porque hay desigualdad, no podemos negar que existen desigualdades reales que el derecho no puede solucionar, pero existen desigualdades formales o desigualdades jurídicas. Y entonces este profesor contestó que hace a la esencia del análisis económico del contrato generalizar la contratación en base a cláusulas predispuestas como medio de afirmar la desigualdad jurídica o formal, con total indiferencia que ello derive en marginación, ya que en la contratación en base a condiciones generales, el individuo es tratado como ausente cuando en realidad está presente. Y en último lugar, señaló esto rematando su clase. Dijo, cuando ustedes en el ejercicio profesional
o desde el aula o desde el texto adviertan un conflicto entre un texto legal y una condición general, debe prevalecer aquella que en la relación costo-beneficio garantice el lucro. Volví a Washington, pedí la entrevista, me fue concedida en el día. Y entonces Mary Escuénaga, comisionada de Washington, me dice, luego de preguntarme qué impresión tuve y luego de recoger mi respuesta, me dice, usted es injusto, me dijo, cuando piensa que nosotros nos dedicamos a exportar a ese tipo de abogados. Porque mi función, que es una función de una entidad autárquica, pero estatal, es maximizar no la ganancia, sino el control. Yo, por ejemplo, me dice, en materia de actividad aseguradora, la entidad que opera con una cláusula abusiva es intimada a que en el plazo de 30 días la suprime o de lo contrario la liquido. Y me dijo Stiglitz, no se preocupe por esa clase. Yo todo lo que quería era que usted refresque sus conocimientos sobre el análisis económico del contrato. Y yo le dije, mi querida amiga, este profesor habló de un derecho autónomo de la economía. Llegó a decir en determinado momento que el jurista es un servidor de una justicia dependiente de la economía. Y llegó al extremo de afirmar que el contrato es un instrumento que el derecho ofrece a la economía como antiguamente se ofrecía la virtud de una doncella. Nosotros no exportamos eso, me dijo. Los principales estudios de su país financian a abogados para que vengan a escuchar estas clases. Pero en mi país no existen cláusulas abusivas. Y si existen cláusulas abusivas, las mandamos suprimir. Y quien no las suprime, liquidamos a la empresa. Yo así, a manera de resumen, hace 2 años tuve el honor de estar invitado por el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, que hoy honra este aula. Y ya entonces, en 1998, y con motivo de un ciclo de conferencias, dije, amigos míos, el derecho de contratar es un derecho fundamental constitucional, que se sustenta en el reconocimiento público y privado de la dignidad de la persona. De manera que no parece dudoso que en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, la dignidad se haya constituido en un derecho inherente a la persona, de donde la dignidad aparece preservada solo si el contrato es justo. Y la única manera de preservar el equilibrio contractual es si el control viene de afuera del contrato. No es factible los controles internos como antiguamente lo hacíamos cuando debatíamos en igualdad de posicionamiento con la contraparte en los contratos discrecionales. Ahí existían controles directos entre las partes que contrataban. Eso fue. Tenemos que olvidarnos de eso. El único que puede servir de control
es el control que viene de afuera del contrato por adhesión, de afuera del contrato de seguro. Y no hay otro que pueda ejercitar ese control que no sea el Estado. Terminé la entrevista con Mari Escuénaga y le dije, creo que es el Estado el último refugio del débil jurídico, el del usuario, el que pretende que se restablezca, aunque sea la igualdad formal. Y ella me dijo, es cierto, el que solo pretende que se respete el decoro y la dignidad inherente a la persona. Me dijo Stiglitz, solo eso, nada más que eso. Entonces, a esta altura, los que creemos en las libertades, por ejemplo yo, les digo, amigos míos, esta clase en la Facultad de Derecho de Yale, esta entrevista con Mary Escuénaga, me caló hondo, me dejó una huella. Transcurrió hace 9 meses. Fue de tal magnitud el trauma que yo recibí que hoy, a 9 meses de aquella entrevista, realmente no sé si ocurrió o si simplemente me la acabo de imaginar. Muchas gracias. Professor Rubem, temos 2 questões formuladas para o senhor. Primeira questão, formulada por Renata Cavalcante, diz o seguinte: no Brasil, cada vez mais, o seguro de vida e acidentes pessoais tem sido oferecido como material promocional, ou seja, como brinde na compra de revistas, assinaturas de jornais, etc. Neste caso, basta preencher a proposta com seus dados básicos e enviá-la ao segurador. Não há cobrança de prêmio nem questionamento sobre sua saúde. Destarte como ficam questões como a pré-existência e a boa-fé contratual. Você quer fazer a tradução? Profesor Stiglitz, sin ningún respecto al español, voy a hacer una aventura en portugués. En Brasil, dice la pregunta, cada vez más el seguro de vida y accidentes personales ha sido ofrecido como material promocional, de propaganda. O sea, como una especie de regalo publicitario en la compra de revistas, asignaturas de periódicos, etc. En este caso, basta llenar la propuesta con sus datos fundamentales y remitir esta propuesta al asegurador. No hay cobranza de premio ni cuestionamientos sobre el estado de salud del candidato al seguro. Destarte de tal manera cómo quedan las cuestiones, los conflictos que pueden surgir de las cuestiones de preexistencia de la causa del siniestro y la buena fe contratada. Siempre, como decía el profesor de México, es más difícil la respuesta que la pregunta, sobre todo si la pregunta es tan extensa, ¿no? Yo les digo cómo se resuelve en mi país. En mi país el contrato es consensual.
En consecuencia, para que haya contrato, en mi país se requiere la confluencia de la oferta y de la aceptación. La oferta por sí sola no obliga ni a quien la realiza ni al asegurador. La oferta por sí sola no vincula, requiere ser aceptada. Por tratarse en mi país el contrato de seguro de un contrato consensual, la publicidad por sí sola no implica otra cosa que una oferta despersonalizada de celebrar un contrato de seguro. En mi país, de ninguna manera significaría haberse celebrado un contrato de seguro. Sin embargo, la segunda parte de la pregunta dice que se suscribe una solicitud, ¿verdad? Se suscribe una solicitud. Las informaciones con relación a la preexistencia de la situación de enfermedad, por ejemplo. Está bien. En mi país, la suscripción de un catálogo o un interrogatorio efectuado por el asegurador presupone la existencia de un contrato. Presupone la existencia de un contrato. Desde otro punto de vista, en mi país, la enumeración que realiza el asegurador del catálogo de enfermedades preexistentes vincula al asegurador, con una única excepción, de aquellas enfermedades ocultadas al asegurador, dolosa o culposamente, o sea, reticentemente en la técnica aseguradora, que de haberlo sabido el asegurador habría impedido la celebración del contrato, o de haberse celebrado el contrato lo habría sido en otras condiciones. No sé si le he respondido. Un poco más de agresión. Las leyes de protección al consumidor privilegian al consumidor en el que dice respecto a la interpretación del contrato. Si el contrato de seguro está sobre la incidencia de esta ley, ¿cómo se puede hacer la conciliación entre el privilegio hermenéutico en beneficio del asegurado con las especificidades técnicas de esta modalidad contractual que inspiran y, por ejemplo, la disposición del artículo 1460 del Código Civil de Brasil, según el cual, una vez discriminados los riesgos en la póliza, no responderá, no garantizará otros el asegurador. Artículo este que está a exigir, en principio, una hermenéutica restrictiva. Yo creo que las normas reguladoras del contrato de seguro, tanto en Brasil como en Argentina, son absolutamente conciliables con las normas del Código de Defensa del Consumidor en Brasil o Ley de Defensa del Consumidor en mi país. Les digo esto. La regulación que desde hace 38 años rige en mi país, la Ley de Seguros, no contiene una sola directiva hermenéutica, ni una sola.
En cambio, cuando se sanciona la ley de defensa del consumidor, se establecen una serie de directivas de interpretación de los contratos de consumo. Y como el contrato de seguro en mi país es un contrato de seguro, y tengo entendido que por el artículo 4 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, el contrato de seguro en Brasil es un contrato de consumo, todos los principios y reglas hermenéuticas incorporados al Código de Defensa del Consumidor de Brasil son aplicables al contrato de seguro. O Dr. Ronaldo vai fazer mais algumas questões que estão ali com ele. Professor Stiglitz, é uma honra poder participar dessa mesa e é um privilégio poder fazer a pergunta diretamente. A minha pergunta se refere a como tem sido compreendido no direito argentino o dever do fornecedor, no caso dos contratos de seguro, em manter o consumidor constantemente e adequadamente informado sobre os riscos a que o consumidor está submetido. Eu penso num exemplo, qual seria o direito do consumidor em ver-se informado contínua e regularmente sobre os riscos a que, digamos, a seguradora, o fornecedor, está submetido no tocante a ter um pedido de falência, de quebra decretado. Por exemplo, a saúde econômica do fornecedor. Qual é o direito à informação que o consumidor pode pleitear em ver-se informado sobre todos os riscos a que está submetido? Afinal de contas, este é um fator que afeta diretamente o bem que ele quer ver protegido, que é a sua segurança. Tanto en mi país como en Brasil, el deber de información es un deber derivado de la buena fe. Es un deber derivado de otro principio mayor que se llama deber de cooperación, que a su vez requiere, como decía Emilio Betti, lealtades recíprocas. Esto significa que cuando el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en su artículo 6, o la ley argentina, en su artículo 8, establecen un recíproco deber de información, ese deber de información es de tracto sucesivo. No dice la ley que permanentemente el asegurado deba tener informado al asegurador o el asegurador deba tener informado al asegurado. Pero creo que deriva de un principio mayor, de un principio superior, que es el principio de buena fe. Y en cuanto a la última parte de la pregunta, a la extensión del riesgo, es universal. Creo que no es ni de Brasil ni de Argentina, es universal el criterio que la extensión del riesgo debe ser interpretada literalmente. No existe la más remota posibilidad desde un punto de vista de la técnica aseguradora que la extensión del riesgo sea interpretada ni por analogía ni por extensión. Siempre literalmente. Lo propio acontece con las exclusiones de cobertura, o sea, con lo que técnicamente se denomina hipótesis de no seguro. Las hipótesis de no seguro no pueden ser interpretadas ni por extensión ni por analogía. Deben ser interpretadas con un criterio restrictivo, con un criterio absolutamente de interpretación literal. Agradecemos enormemente a presença do Dr. Rubens Stiglitz e encerramos o segmento de hoje, aguardando a presença dos senhores na data de amanhã. Muito obrigado.